el conocimiento del bien y el mal. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, según Romanos capítulo 1, versículo 28. Aunque creados inocentes y santos, nuestros primeros padres no fueron puestos fuera de la posibilidad de obrar mal. Dios podía haberlos creado de modo que no pudieran desobedecer sus requerimientos, pero en ese caso su carácter no se habría desarrollado. Su servicio no hubiera sido voluntario, sino forzado. Les dio, por lo tanto, la facultad de escoger, de someterse o no a la obediencia, y antes de que ellos recibieran en su plenitud las bendiciones que Él deseaba impartirles, debían ser probados su amor y su lealtad. En el huerto del Edén se hallaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios quería que Adán y Eva no conocieran el conocimiento del mal del pecado y sus resultados, del trabajo agotador, de la preocupación ansiosa, del descorazonamiento y la pena, del dolor y la muerte, les fue evitado por amor. Mientras Dios buscaba el bien del hombre, Satanás buscaba su ruina. Cuando Eva, al desobedecer la advertencia del Señor en cuanto al árbol prohibido, se atrevió a acercarse a él, se puso en contacto con el enemigo. Tan pronto se despertaron su interés y su curiosidad, Satanás procedió a negar la palabra de Dios y a insinuar desconfianza en su sabiduría y bondad. A la declaración de la mujer con respecto al árbol de la ciencia, dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El tentador respondió: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás deseaba hacer creer que este conocimiento del bien mezclado con el mal sería una bendición, y que al prohibirles que comieran del fruto del árbol Dios los privaba de un gran bien. Urgía que Dios les había prohibido probarlo a causa de las maravillosas propiedades que tenía para impartir sabiduría y poder, que de ese modo trataba de impedir que alcanzaran un desarrollo más noble y encontraran mayor felicidad. Declaró que él había comido del fruto prohibido y que el resultado había sido la adquisición de la facultad de hablar, y que si ellos también comían de ese árbol alcanzarían una esfera más elevada de existencia y entrarían en un campo más vasto de conocimiento. Aunque Satanás decía haber recibido mucho bien por haber comido del fruto prohibido, ocultó el hecho de que a causa de la transgresión había sido arrojado del cielo. Esa mentira estaba tan escondida bajo una apariencia de verdad que Eva, infatuada, halagada e hechizada, no se percató del engaño, codició el fruto que Dios había prohibido, desconfió de su sabiduría, echó a un lado la fe, la llave del conocimiento. Cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Era de sabor agradable, y a medida que comía, le parecía sentir un poder vivificador y se imaginó que penetraba en un estado superior de existencia. Una vez que hubo pecado, se transformó en tentadora de su esposo, el cual comió así como ella. Serán abiertos vuestros ojos, había dicho el enemigo, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Fueron abiertos ciertamente sus ojos, pero cuán triste fue esa abertura. Todo lo que ganaron los transgresores fue el conocimiento del mal, la maldición del pecado. En la fruta no había nada venenoso y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazo de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y errores. El hombre perdió todo porque prefirió oír al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad, el único que tiene entendimiento. Al mezclarse el bien con el mal, su mente se volvió confusa y se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales.
ya no pudo apreciar el bien que Dios les había otorgado tan generosamente. Adán y Eva habían escogido el conocimiento del mal, y si alguna vez habrían de recobrar la posición perdida, tenían que hacerlo en las condiciones desfavorables que ellos mismos habían provocado. Ya no habían de morar en el Edén, porque éste, en su perfección, no podía enseñarles las lecciones que les eran esenciales desde entonces. Con indescriptible tristeza se despidieron del hermoso lugar y fueron a vivir en la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Dios había dicho a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aunque la tierra estaba condenada por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, ahora estaba también escrito el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. El hombre debía recibir amonestaciones de la naturaleza, que ahora revelaba el conocimiento del bien y el mal, referentes a los resultados del pecado. En las flores marchitadas y la caída de las hojas, Adán y su compañera vieron los primeros signos de decadencia. Fue presentada con vividez ante su mente la dura realidad de que todo ser viviente debía morir. Hasta el aire, del cual dependía su vida, llevaban los gérmenes de la muerte. También se le recordaba continuamente la pérdida de su dominio. Adán había sido rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no sólo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraban, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Sin embargo, el hombre no había sido abandonado a los resultados del mal que había escogido. En la sentencia pronunciada contra Satanás se insinuó la redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dijo Dios, y entre tu simiente y la simiente tuya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta sentencia pronunciada a oídos de nuestros primeros padres fue para ellos una promesa, antes de que oyeran hablar de los espinos y cardos, del trabajo rudo y del dolor que les había de tocar en suerte, o del polvo al cual debían volver. Escucharon palabras que no podían dejar de infundirles esperanza. Todo lo que perdieron al ceder a las insinuaciones de Satanás se podía recuperar por medio de Cristo. La naturaleza nos repite también esta indicación. Aunque está manchada por el pecado, no solo habla de la creación, sino también de la redención. Aunque por los signos evidentes de la decadencia, la tierra da testimonio de la maldición que pesa sobre ella, es todavía hermosa y rica en señales del poder vivificador. Los árboles se despojan de sus hojas únicamente para vestirse de nuevo verdor. Las flores mueren para brotar con nueva belleza, y en cada manifestación del poder creador se afirma con seguridad que podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad de la verdad. De ese modo, los mismos objetos y funciones de la naturaleza que tan vívidamente nos recuerdan nuestra gran pérdida, llegan a ser para nosotros mensajeros de esperanza. Donde quiera que llegue la maldad, se oye la voz de nuestro Padre que muestra a sus hijos, por sus resultados, la naturaleza del pecado, los aconseja a abandonar el mal y los invita a recibir el bien. Y es así como una vez más hemos llegado al final de El conocimiento del bien y el mal. No se pierda nuestro próximo capítulo por este mismo medio y por este mismo canal. Dios le bendice.